ustedes? Bueno, me imagino los que no tienen silla, allí hay sillas para las niñas, los niños pueden quedar, siéntense por ahí paraditos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo hoy que nos ilumine para entender estas palabras a la luz y al Espíritu como fueron escritas y para entender cuál es el mensaje del Señor en nuestras vidas hoy. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo quiero empezar unas charlas porque me han preguntado mucho. Me dijeron, Padre, no asuste tanto a la gente. Yo, esto es mi cara, ¿qué voy a hacer? Vamos a hablar de el Espíritu Santo. Bueno, para Miguel Huertas, ¿qué es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Ok, ¿alguna respuesta un poco más profunda? El amor entre el Padre y el Hijo. Ajá, algo más profundo. El Paráclito. Ajá, lo que le estaría llamando es, cambia el idioma. Ajá. La ventaja del grupito es malo pero parejo. Es por el medio del cual Dios se manifiesta. Bueno, hay una cosa muy bonita. Había un obispo ortodoxo. Este obispo ortodoxo decía que era el Espíritu Santo y lo definía desde lo que no es. Si el Espíritu Santo no existiera, Dios Padre estaría lejos y remoto. Si el Espíritu Santo no existiera, vana habría sido la muerte del Señor. Si el Espíritu Santo no existiera, toda la creación sería sencillamente un caos. No habría sentido a nuestras vidas. Pero hay dos palabritas que a mí siempre me encantan. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Se acuerda que en el Génesis podemos encontrar que empieza el aletear del Espíritu estaba sobre las aguas? Entonces, el Espíritu Santo lo representan muchas veces como una paloma, como el aire, pero desde la antigüedad, el Espíritu se veía como ese poder del viento. Por eso en hebreo le decían el ruah, que es una palabra que define la fuerza del viento. Y en griego lo definían como el neuma, el aire que da vida. Cuando tú sufres de los pulmones o algo así, tienes que ir a un neumólogo. Y eso es el neuma. Pero había, este sacerdote tenía una manera de decir, bueno, mire, y esto yo me lo he copiado, porque muchas veces uno decía, en las homilías uno las prepara, las escribe, las redacta, y luego cuando ya está todo listo, yo saco mis notas y empiezo la homilía. Si alguien leyera lo que yo he escrito, no tiene nada que ver con lo que sale en la homilía. Pero si yo no me preparara, entonces yo cuando a veces estoy muy apurado o algo así, y yo siempre digo, Señor, tú dijiste, no te preocupes por lo que vas a decir, llámame a mí, al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros empezamos a comprender algo, yo sigo teniendo ese vicio de decirle, Señor, hoy tengo que hablar de Dios Padre. Vamos a hacer un trato tú y yo, Señor Jesús, que no se entere tu papá. Mándame el Espíritu Santo para yo hablar del papá. Entonces, al revés también hacía lo mismo. Cuando tenía que hablar de Jesús, yo llamaba al papá y le decía, papá, envíame tu Espíritu porque tengo que hablar de tu hijo. Pero que no se entere tu hijo. Pero
Cuando uno ve en la antigüedad el Espíritu Santo lo representaban como un trébol, ¿cierto? Son 3 hojas distintas, pero es un solo trébol. Era muy curioso que en la antigüedad representaran también, el huevo es cáscara, es clara y es yema, pero todo es huevo. O sea, la cáscara es cáscara de huevo, la yema es yema de huevo y clara es clara de huevo, la esposa. Entonces, era una broma mala. La clara es la clara del huevo. Pero esa Trinidad es la que hace que nosotros entendamos a través del Espíritu Santo todo. Hay unas definiciones básicas. El Padre es el creador. El Hijo es el redentor, el salvador. Y el Espíritu Santo es el santificador. Toda la obra creadora es del Padre, pero también con el Hijo y también con el Espíritu Santo. Pero la obra de salvación es del Hijo, pero también con el Padre y con el Espíritu Santo. Y a nosotros nos tocó vivir la era del Espíritu Santo. Hoy estamos viviendo un postcristianismo laico, ¿cierto? Tenemos una filosofía muy bonita, unas enseñanzas muy bonitas, todo muy bonito, pero queremos hacer lo que me da la gana. Hoy visité yo un taller mecánico y conocí a un chico muy bueno, muy bueno. Y ese chico estuvo muerto 3 veces. 3 veces. Durante 3 meses estuvo en estado de coma. Y me impactó la nobleza del chico. Y cuando yo le dije, ¿y tú eres católico? Sí, padre, claro que soy católico. Bueno, le pregunta a su mamá, ¿y tú eres católica? Sí, padre, yo soy católico, pero bueno, yo soy católica, pero claro, yo tengo una relación personal con el Señor. ¿Tú vas a la misa? No, yo no creo que sea necesario. Ok. Imagínate por un segundo. Y hagan la prueba ustedes, que yo siempre la hago y siempre los corcho. Y hoy en medio de mi magnanimidad y mi benevolencia no lo quiero hacer aquí, pero si yo los llamo y les digo, díganme los 10 mandamientos, puedo apostar una cena en John Stonecraft que no se lo saben. No lo sabemos. Entonces, lo que tenemos nosotros es siempre, para todo, en cada instante, en cada momento, desde que despertamos, llamemos al Espíritu Santo. Siempre. Es que el Espíritu Santo solo obrará en ti cuando lo llames. Acuérdese, el Señor, esta Santísima Trinidad, siempre nos respeta. Siempre, ella nunca se va a imponer. Pero claro, cuando nos apartamos de la mano de Dios, entonces, ¿quién es nuestro guía? El bicho. Es sencillo. Como yo he dicho en algunas charlas, creo que casi todas, no existe el vacío espiritual. No hay 3 estados, así como hay 3 estados de la materia física, sólido, líquido y gaseoso. En el estado espiritual solo hay 2, el bien o el mal. Tú eliges. Y como siempre lo repito, la magnanimidad de Dios fue tan grande que creó el infierno para los que no quieren estar con Él. Usted elige. Pero cuando nosotros no trabajamos con el Espíritu Santo, es cuando empezamos a salirnos de ese camino. Entender el Rúa, el soplo divino. Lo que le dio el Señor a Adán fue ese soplo, ese Rúa, ese espíritu de vida. Eso es lo que es el Espíritu Santo, un espíritu de vida. Pero la comunicación entre el Padre y el Hijo es a través del Espíritu Santo. Pero también a través de Jesús, entre el Padre y el Espíritu Santo, pero también a través del Padre, entre el Señor y el Espíritu Santo. Pero había algo bien interesante cuando leemos la carta a los Gálatas de San Pablo.
cuando ustedes tienen los evangelios es la noticia nueva, ¿cierto? Es la noticia de la salvación, es la noticia del Redentor. Entonces, cuando nosotros recibimos místicamente al Espíritu Santo, es como, por ejemplo, había una criaturita que hizo la primera comunión en estos días. Levante la mano, ella. Bueno, si saben, por ejemplo, nuestros hermanos de estas sectas cristianas no entienden la importancia del sacramento porque todavía no han entendido lo que es el Espíritu Santo. Cuando yo no entiendo lo que es el Espíritu Santo, no entiendo los sacramentos. Los sacramentos pierden sentido. Entonces pierde sentido el bautismo, pierde sentido. ¿Qué fue lo que pasó en el río Jordán cuando nuestro Señor fue bautizado? Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y encima actuó la voz: este es mi Hijo amado, escuchadle. Cuando el Señor Jesús ya parte en la resurrección, ¿qué le dice a los apóstoles? Algo elemental: os dejo el Espíritu Santo para que seáis convertidos, para que entendamos. ¿Se acuerdan la historia del amigo mío pintor que le di a leer, que era ateo? No sé, bueno, al que no se lo sabe, es muy bonita. Yo tenía una galería de arte antes de meterme a sacerdote. Y tenía un pintor que era un genio. Tipo estudió biología en Harvard y bioquímica no sé dónde. Y un día dijo: no, yo quiero pintar. Y aprendió esto y el tipo solo pintaba fórmulas matemáticas, exponenciales, fractales, teoría de la relatividad. Y era tan bueno que un día la Sociedad de Físicos y Matemáticos de los Estados Unidos eligió una de sus obras que se llaman barras danzarinas. Y eligió una de sus obras para que fuera la pintura de la página principal de la Asociación de Físicos y Matemáticos de los Estados Unidos. Imagínense lo tonto que era. Entonces, pero este tipo, que ya después de viejo, como a los 30 años le dio por pintar, a los 40, un día llega a la galería, yo tenía un piano, y me dice: oh, me gusta, voy a aprender a tocar piano. Se mete, él solo se mete a investigar cómo es el piano. Bueno, ya va a sacar su 5º CD de música andina. Y entonces, él llegó aquí a estudiar en Harvard, pero él era, ido. Y este muchacho terminó Harvard y le dijeron que se pusiera a trabajar. Y no, era un espíritu libre. Parecía el hermano mayor de Airam. Entonces, este muchacho llega y nunca quiso trabajar con nadie, nunca. Él se inventaba todo, hacía todo, se puso a pintar, a mí me encantaban sus obras, lo llevé a la galería, se convirtió en un éxito, pero nada que él entendía, no había manera de decirle algo de Dios. No trabajaba, entonces se le venció la visa de estudiante y él nunca la renovó. Yo no necesito un papel para vivir en Estados Unidos. 10 años después lo detiene en migración y lo mete a la cárcel para deportarlo, porque él no necesitaba ningún papel para vivir en Estados Unidos. Y como no tenía trabajo, como nunca hizo seguridad social, nada, pues se lo llevan a Crom para deportarlo. Y usted sabe que eso es un papeleo largo, eso no es que usted llega, toma el pasaporte y lo manda, no. Eso fue hace exactamente en el año 2007. Entonces yo voy a visitarlo a Crom y le llevo una Biblia y le digo: miren, Juan Carlos, no voy a decir que se llama Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos. Voy a decir apellido. No, aquí nadie sabe que es Cárdenas. Entonces, Juan Carlos, mire esto, te voy a dar una Biblia, ya que tienes todo el tiempo, léela. Yo vengo en un mes y me cuentas a ver qué te ha parecido. Al mes volví, me coge la Biblia así y me dice: me la leí toda,
toda. Muchas gracias. Oh, o sea que ahora sí vas a seguir al Señor. No, ahora tengo todos los argumentos para ser más ateo y no creer en Dios. Él la leyó, pero no a la luz del Espíritu Santo. La leyó a la luz de la sabiduría o de la inteligencia del hombre. Cuando yo llamo al Espíritu Santo, mire, yo todos los días, yo hago las misas casi 5 o 6 días en Santa Marta, en la mañana, en inglés, y yo llamo al Espíritu Santo todas las mañanas para que todos los que me están oyendo aprendan mi inglés. Y lo más curioso, ¿me entienden? Entonces, ellos ya se ríen. Entonces, la oración para empezar la misa es: Señor, invocamos tu Espíritu para darle el don de lenguas y de entendimiento a ellos. Pero uno lo dirá riendo, pero no es tanto. Hagan la prueba y verá. Mire, ahora estuve en México con un grupo que viene de Chicago. Nadie te hablaba español, nadie. Todas las misas eran en inglés, todo en inglés. Y decía, esta gente de Chicago está loca. Llevarse un cura cuyo inglés es mejor que hable en alemán. Y ahora repiten y dicen, no, padre, vamos a ir a Italia, vamos a ir a Medjugorje, pero queremos que usted sea nuestro sacerdote. Y yo, ahí es donde uno entiende, esta gente es un buen cristiano, quieren sufrir. Pero aquí es donde el Espíritu Santo juega un papel fundamental. ¿Qué hizo Adán? Adán eligió el placer para alejarse del sufrimiento, para ser feliz. El Señor eligió el sufrimiento para ser feliz. Entonces, el uno quería alejarse del sufrimiento y el Señor nos llama, pero el Espíritu Santo lo que nos dice es: yo te quiero iluminar para que venga lo que venga, vivas en completo felicidad. Y el Espíritu Santo, aunque lo representemos como un pajarito, como una paloma, todo eso, es una fuerza arrolladora que transforma. Solo hagan la prueba. Invoquen al Espíritu Santo de ahora en adelante, desde que se levantan hasta que se acuestan, porque Él corre en ayuda de quien lo llama. Y el eje fundamental del Espíritu Santo, su columna vertebral para actuar, es la oración. Entonces, cuando yo entiendo que la oración sin Espíritu Santo es como mi amigo leyendo la Biblia para coger esto. Recordemos siempre, con qué tentó el demonio al Señor: con la Biblia. Sacada de contexto, que es lo que hacen muchos de nuestros hermanos, por ejemplo los pentecostales. Ellos dicen, la palabra Santísima Trinidad no está en toda la Biblia. Y la palabra Santísima Trinidad, como Santísima Trinidad, no. Pero la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero, sí está en la Biblia. Sino que nosotros, para no decir yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, 3 personas distintas, pero un solo Dios, yo creo en la Santísima Trinidad. ¿Cierto? Ustedes cuando los que tienen novio, las que tienen novio, marido, lo que sea, no le dicen Juan Antonio María de los Ángeles Castañeda. Cuando a ustedes la mamá los llama así, es que los va a regañar. Entonces, es como un apócope de todo esto. Y Juan, hoy descubrí leyendo este libro, esto es una colección lindísima, se llama Sacra Pagina. No la vayan a comprar, no van a entender nada. Pero Sacra Pagina saca palabra por palabra de cada uno de los evangelios. Palabra por palabra. ¿Ustedes se imaginan qué es eso? El artículo viene del griego, el otro viene de aquí, esto es por esto.
y desmenuza de tal manera el Espíritu Santo que casi nos hace ver que si nosotros no tenemos más fuerza en la oración es porque no nos da la gana, porque no lo invocamos. Al Espíritu Santo hay que invocarlo, llamarlo para que opere en ti. Yo me acuerdo cuando al comienzo, oye, ¿el aire acondicionado está apagado? Sí. Sí. Oh, ¿lo pusiste en cuánto? Ah, vale, listo. Sí, no, es que esto empieza a coger un olorcito. Sí. La fuerza del Espíritu Santo. Sí, yo tenía una amiga que le dio por fanatismo religioso, ¿no? Entonces nos íbamos a orar y le hablaron alguna vez de descansar en el Espíritu. Y no te miento, una vez estábamos en McDonald's y ella caía en el Espíritu Santo así. ¿Sabe cómo le quité el vicio? Le decía yo, no voy a decir que se llamaba Vero. No. Tú la conoces. Pero era muy querida, era una flaca muy querida, o es. Pero joder, ella no entendía que el Espíritu Santo es sutil. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el mar se mueve por el viento? Es sutil, pero esa sutileza crea un huracán. Esa sutileza arrasa lo que coge. Pero el viento tú no lo ves. Tú ves lo que hace el viento en las cosas que él lleva por delante. Tú sabes la fuerza del viento porque ves olas de 30 pies, pero de otra manera tú no vas a ver el viento, a ver el aire, no puedes. Ves lo que hace. Imagínense que eso es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en ti? ¿Qué ha hecho? No sé. ¿Sabe qué? Que ese es el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es muy lindo porque nos habla de un Dios que te está dando el oxígeno y tú no se lo has pedido. Te está dando la luz de tus ojos y tú no se lo has pedido. Te está dando, y entonces nos acostumbramos a que todo es por derecho, pero no le agradecemos todo lo que nos da. Entonces, cuando yo llamo al Espíritu Santo para agradecer, mi concepto de vida cambia. El Señor, ¿qué quiere de nosotros? Agradecimiento, humildad, pero sobre todo quiere amor. Y el Espíritu Santo es la expresión pura del amor. Si alguien les dijera, vamos a pintar al amor, todos saldrían con un corazoncito rojo, ¿cierto? Pero si yo les digo a ustedes, píntenme el amor y no utilicen un corazón. Qué fuerte, ¿no? El amor. No podemos. No se puede representar el amor si no tengo dos entidades para unirlas. Qué fuerte. El amor lo represento en lo que yo siento por mi padre, en lo que yo siento por mi madre, en lo que yo siento por mi hijo, en lo que yo siento por un amigo, por una amiga. Es un amor fraternal, un amor de pareja, un amor, lo que sea. Pero como entidad sola, solo se entiende ese amor en una relación con el Creador. Siempre el amor tiene que ser dar. Últimamente hemos oído ese dicho que está en las películas, en la cual solo es sexo, que dice, el que se enamora pierde. ¿Lo han escuchado? Pero no. El que no está dispuesto a sufrir no sabe amar. El que no está dispuesto a perderse no sabe amar. Porque amor es perderme en la cosa amada, en el ente amado.
Y eso lo explicaba muy bien Platón, porque Platón decía, sobre todo en el hombre de la caverna, ¿saben la historia del hombre de la caverna? Sí. Sí, bueno. ¿Alguien no la sabe? No, todos la saben, ¿cierto? El hombre de la caverna era un hombre que fue condenado a vivir en una cueva, ¿cierto? Pero él vivía en esa cueva. Si quieres, siéntate por ahí paradito. ¿Alguna dama que le ceda al caballero la silla? Sí, es que yo vi, te paraste ahí, todas las mujeres te veían. Sí, sí. Entonces, el hombre de la caverna es un hombre que es condenado a vivir dentro de una caverna, pero a espaldas de la entrada. Entonces, él creía que su realidad era lo que se reflejaba al fondo de la caverna de su sombra. ¿Sí me explico? Entonces la luz siempre iba a entrar y él creía que esa era su realidad. Lo que necesitaba él para ver los colores y ver que no era una sombra ni nada, era voltearse. Eso es lo que nos pide el Espíritu Santo. Voltéate a la verdad, voltéate a la luz, voltéate al camino. El Espíritu Santo siempre nos mostrará el camino a Jesús. ¿Cómo reconoceremos a Jesús? Que fue el sumum del amor por su criatura. Entonces, cuando entendemos, aquí San Juan define una parte lindísima. Ustedes saben, Mateo, Marcos y Lucas son fotografías de la vida del Señor. Juan es los rayos X de esa misma vida. Pero ¿qué pasa con un rayos X? Si yo te muestro una foto tuya de rayos X, ¿él se va a enamorar de ti? Claro que no. Pero tiene que aprender a leer el rayo X. ¿Sí me explico? Porque ahí va a ver que tú tienes un corazón muy grande, que tu bilis es chiquitica, o sea que no odias. Pero parece juego, pero no es juego. San Juan nos trata de enseñar cómo ver el amor de Jesús a través de los rayos X, aprendiendo a ver el rúa, la neuma que Él nos quiere inyectar. Entonces, si todo esto que he dicho se pudiera borrar y quitar, que solo les quede una enseñanza. De ahora en adelante me despierto y llamo al Espíritu Santo para orarle al Padre y al Hijo para agradecer su sufrimiento, al Padre para agradecer su creación y al Espíritu Santo para que sea parte tuya, para que camine no contigo, sino dentro de ti. Tenemos que llamar a que sea el Espíritu Santo quien habite en nosotros, para que, habitando en nosotros, las escamas de nuestros ojos se caigan y veamos, como el hombre de la caverna, dando la vuelta para mirar la luz, que nosotros somos seres de luz, seres de amor, seres de color. Esto de seres de luz me da un poquito de escalofrío, porque ya la gente, somos energía, somos la nueva era. Claro que no, no. Entonces, sí, lo digo para esas personitas que nos pueden ver quizá por internet. No, porque uno dice, seres de luz, el cura está diciendo algo de la nueva era. No. Lo que estoy diciendo es que tenemos que seguir la iluminación del Señor a través del Espíritu Santo. Tenemos un Dios que es un misterio. ¿Alguien me puede explicar el misterio de la Santísima Trinidad? ¿Sí ve? Es por fe que entendemos el misterio, no es por razón. Hay veces donde la razón deja el espacio a la fe y hay veces donde la fe tiene que dar el espacio a la razón. Entonces, la próxima semana vamos a hablar también de esos como 7 características del Espíritu Santo. Cómo llegar nosotros a diferenciar cada uno de esos neumas
para nuestra vida hoy. Porque estas charlas son muy chéveres, pero ¿cómo las aplico en Hialeah, en Brickell o en donde sea, con mis problemas económicos, con mis problemas con mis hijos, con el estudio, con la suegra? ¿Sí me explico? ¿Cómo se aplica el Espíritu Santo hoy? ¿Qué tengo que hacer yo para entender de qué se trata esa luz? Mire, es una ciencia que no tiene ciencia. Es sencilla. Llamen al Espíritu Santo y verá cómo opera. Llamen. El cardenal Cantalamessa definía eso como es una entrega de fe por el amor. ¿Qué es lo que más le duele a una pareja que la traición? ¿Por qué? Porque en la traición se duda del yo. Si me ha traicionado es porque yo no lo lleno, es porque yo ya estoy viejo, es porque yo no tengo la gracia que puede tener cualquier otro. La traición. Pero el Señor nos enseña que el amor del Espíritu Santo es pureza, es puro, es entrega total, es... ¿Alguno de aquí se ha enamorado alguna vez? Levante la mano el que alguna vez se haya enamorado. Tú no tienes que levantarla porque ya te creo. Ok, esto era un ejercicio en las parejas. ¿Cierto que nunca te enamoraste? ¿Te casaste con el que te enamoraste? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces sabemos a quién amamos, pero la mayoría de las veces cuando amamos criaturas del Señor, siempre hay un momento donde nos vamos a sentir defraudados. La diferencia con el Espíritu Santo es que Él nunca defrauda. Nunca. Él da el 100%. Para entender esto, San Juan nos recuerda siempre a nosotros esa partícula de el discípulo amado. Cuando uno de los apóstoles le pregunta al Señor, ¿y ese qué? Refiriéndose a Juan. A ti que te... En las palabras mías serían, ¿y a ti qué te importa? En las palabras del Señor misericordioso, eso no te va a ti. ¿Qué pasa si yo quiero que Él esté aquí hasta que yo vuelva? Entonces muchos de aquella época creían que San Juan iba a vivir hasta que el Señor volviera, por eso, y San Juan muere más o menos de 100 años en la isla de Patmos. Ustedes sabían que a San Juan lo torturaron de muchas maneras, lo metieron en una olla con aceite hirviendo y no pasó nada, y él murió de viejito. Pero el entender que él hablaba en tercera persona, ¿saben por qué él hablaba en tercera persona? Todos los que tienen niños saben que en la primera temporada del niño, el niño no dice, mami, tengo hambre, sino el nené tiene hambre. O el bebé, hablan en tercera persona, porque tienen la confianza ciega en que esa madre o ese padre le va a dar el alimento que quiere al nené. Juan hablaba en tercera persona y se refería a él mismo como el discípulo amado, porque sabía que el amor de Cristo por él era un amor puro, entregado. Padre, ¿cómo sabemos si la acción que hago es guiada por el Espíritu Santo o no? Llámelo siempre, llámelo. Digamos que lo llamé, pero ¿cómo poder saber si lo que estoy haciendo es guiado por él? Por los resultados, por los frutos. ¿Por qué? Ahí es cuando uno dice, en el tiempo lo veréis. Yo me acuerdo en Colombia, no sé, aquí hay colombianos, ¿no? Había una aparición de la Virgen que se llamó la Virgen de Piendamó, en el Cauca.
Hacia el año 90, 91, me mandan a mí a hacer un reportaje sobre esta niña. Esa aparición es de los 70s, más o menos. Y fue una aparición real. Eso no fue cuento, fue real. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo la familia de esa niña con las apariciones? Empezaron a sacar agua embotellada y la vendían, que los pañuelitos, que esto, y se hacían curaciones. Ojo. Y la niña recibió los mensajes. Pero el resultado fue prostituido, entonces eso desapareció. Ya hay los colombianos menores de 30, 40 años no saben qué es Piendamó, pero los que sí somos, que son aquí la mayoría mayores de 60, sí saben, nos acordamos porque eso salió en los periódicos, en la tele, la niña de Piendamó y todo esto. Entonces, el fruto es lo que habla del Espíritu Santo. Por eso dicen, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Tienen que ser paz. Mire, cualquier cosa que no te dé paz no es de Dios. San Juan de la Cruz nos enseña algo bien interesante. Los dones del Espíritu Santo son reales, no son abstractos, son reales. Pero cuando tú ves a alguien diciendo, es que yo tengo el don de esto, el don de sanación, el don de profecía, el don de... y lo va publicitando, ya ahí hay cierto escozor. Porque el don se guarda en secreto. Son los otros los que tienen que descubrir el don con tus frutos. ¿Sí me explico? Y entonces, muchas veces San Juan nos decía, cuando el don viene, porque si lo piden, viene, niégalo. Y uno dice, entonces, ¿para qué lo pido? Niégalo. Porque es en la negación donde el don se manifiesta. Si yo hago del don una plataforma para mi yo, o no es un don del Espíritu Santo o estoy dañando el don del Espíritu Santo. Mahoma decía que a él lo inspiró el Espíritu y que el Corán fue redactado por el arcángel Gabriel. Nunca una verdad se contradice a sí misma. Nunca. Y si ese tal San Gabriel que él recibió fuera de Dios, él habría dicho que Jesús era el Mesías. Pero uno no entiende cómo solo lo llama el profeta. Y aquí es donde viene algo bien interesante, ya con esto terminamos. El Espíritu Santo se manifiesta siempre desde la antigüedad, siempre por una palabrita que muchas veces no entendemos, que se llama la unción. David fue ungido. Muchos profetas han sido ungidos. Y esa figura del aceite, yo unjo, todos estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Pero hay algunos que en el don, por ejemplo, en el sacerdocio, el sacerdote es ungido. Ustedes han oído cuando tú mismo me dices, es que el ungido, no dice el sacerdote, porque se sabe que el ungido con el aceite de la unción es una cosa. Es alguien a quien el Señor le va a hacer regalitos. Pero si ustedes ven a un sacerdote diciendo que tenga el don de la sanación, es que yo sano. Ustedes ven que estos pastores de las sectas empiezan, ¡oh! El Señor me ha dado el poder de sanarlos, y levanta las manos y las 10 primeras filas caen en el Espíritu Santo. ¿Eso es verdad? Veamos que todos tienen una secuencia de cheque de la chequera del pastor, ¿no? Entonces, ojo que también el espíritu del mal imita el espíritu del bien. Muchos santos han sido engañados en las apariciones y los dones con el espíritu del mal. Vemos como al Padre Pío, por ejemplo, el espíritu del mal lo impulsaba a hacer cosas. A Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad, un día habiendo acabado uno de los volúmenes,
un día se le aparece el Señor, que fue quien le redactó los 36 volúmenes de la Divina Voluntad. Un día se le aparece y en la forma del Señor, con todas las de la ley, y le dice: hijita, quiero que quemes lo que hemos escrito. Y ella dice: pero Señor, hemos estado varios días escribiendo, quémalo. Y ella, como obedecía mucho, quemó eso. Al otro día viene el Señor y le dice: continuemos con el siguiente volumen, por decir el 18. Señor, pero hemos quemado el 17, no me acuerdo cuál fue qué parte fue la que quemó, eso lo sabrás tú, yo no. Entonces le dice Luisa: pero Señor, tú me mandaste ayer a quemar este volumen. Yo no vine ayer. Él permitió que ella fuera engañada para que supiera diferenciar qué venía del Espíritu Santo y qué venía del espíritu del mal. Entonces es curioso que él le dice a Luisa: mire, cuando sea yo, coge una cruz y me vas a decir de ahora en adelante, siempre que yo venga, Señor, aunque te dé vergüenza, es como se te aparece Cristo y tú le vas a decir: Señor, qué vergüenza, pero besa la cruz. El demonio no puede. ¿Sí me explico? Besa la cruz, porque lo primero que hizo el Señor en el Calvario, cuando le entregaron la cruz, fue besarla. Entonces, esa pregunta tuya tiene que ser analizada en el tiempo por los frutos. Por eso la iglesia, cuando hay estas apariciones y todo eso, nunca da el nihilostat de la aparición. Casi siempre es hasta que los videntes mueren y veamos el fruto, ¿cierto? Porque si la iglesia entrara de una vez a dar el permiso a todos, ustedes se imaginan, mira, lo de Fátima es el mejor ejemplo. En 1917, después de la aparición a los niños de Fátima, en los periódicos se registraron más de 200 apariciones de la Virgen en todos los pueblitos alrededor. Y claro, empezaron a darse cuenta que todo era mentira. Conclusión: Fátima, el demonio lo pone así para que sea mentira. Pero con el tiempo vieron los frutos. Era del Espíritu Santo. ¿Sí? Última pregunta, padre. ¿El Espíritu Santo se le puede manifestar a una persona que no esté bautizada? Sí, claro. Es que el Señor es libre ese es el evangelio que vamos a analizar hoy, que es el paralítico de Betesda. Él no pidió ser sanado. Él no llamó al Señor. Pero fíjese que el evangelio de hoy yo escuché también una reflexión acerca del evangelio que decía que muchas veces nosotros mismos somos como ese paralítico, que no sabemos responder lo que el Señor nos pide, porque este evangelio tiene dos lecturas. La otra reflexión que escuché es que el Señor le pregunta que si quiere ser sanado y él responde una excusa: no, es que no puedo porque no me pueden llevar. Sí. La que yo te voy a explicar es la verdadera hoy. No es que sea verdadera, sino que quizás es la manera en que el Señor nos habla y cómo tenemos que responder. Si Él me pregunta a mí si me quiere sanar, la respuesta es sí. No es que mira, pero es que tengo, a eso se refiere. Claro, es que ese es el evangelio, es ese. Pero acuérdense que en Juan, si a ti te sacan un escáner de la cabeza, puede que a este lado tengas un coagulito, a este un tumor o no tengas nada. ¿Cómo lo vamos a ver? Pero lo que tenemos que... Mire, ¿por qué este evangelio se repite cada año? Y cada año hay una enseñanza diferente del mismo evangelio que vamos a analizar hoy. Cada año le saco una palabra a algo. Por eso la palabra tiene vida y esa vida es dada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de la nada hace todo. El Espíritu Santo te da el poder de entender. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo esa iluminación, no es solamente para
que yo pueda abrir los ojos, sino para entender el Evangelio a la misma luz del que lo escribió, que es el Espíritu Santo. Y que dé fruto. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, pero vamos a continuar hablando del Espíritu Santo, los 7 dones. Bueno. No, usted dijo que la semana iba a explicar cómo aplicar el Espíritu Santo en esta... Sí, esa es la próxima semana. Sí. Bueno, les agradezco su presencia, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.